Estudio, análisis, Bunseki no Anime, adentrándonos en tu mundo. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Delgado. Conmigo está Joel Cuellar y un invitado muy especial, Alejandro Rocha. Bienvenidos a su programa Bunseki no Anime. Esta noche vamos a hablar de la belleza y de lo delicioso que es la comida japonesa. Hola Joel, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Pablo. Y bueno, con nosotros el día de hoy tenemos a Alejandro Rocha, que bueno, él ha estudiado gastronomía y se ha especializado sobre todo en esta cuestión oriental y en específico en la cocina japonesa. Entonces, bueno, Alejandro, me gustaría que nada saludaras a nuestra audiencia y que nos contaras un poquito de tu experiencia. Bueno, yo creo que empezamos con hola, antes que cualquier otra cosa. Bueno, mi experiencia va desde haber trabajado con japoneses, trabajar en restaurantes fusión, básicamente. No voy a decir nombres, solamente quiero plantear que muchos de estos restaurantes no están enfocados tanto a la cocina japonesa tal cual o asiática, vamos, sí, es una americanización. Y es un poco para que también nuestros escuchas sepan, tú eres una persona que aunque tiene estudios de gastronomía, eres alguien que empezó, digamos, desde cero, ¿no? O sea, empezaste como ayudante de cocina, prácticamente haciendo hot dogs y hamburguesas, y has ido subiendo hasta estar en restaurantes ya con distintivo H y cosas así, ¿no? Sí, de hecho, bueno, básicamente yo empecé ni siquiera de ayudante de cocina, o sea, yo empecé literalmente lavando baños. Okay. Y posteriormente me metí a trabajar a restaurantes pequeños de sushi. Después tuve oportunidad me junté con un gran amigo, Eduardo Bracho, que me dio la oportunidad de trabajar en su local como encargado. Tiene un pequeño local en el mercado de Escandón. Él me dio la oportunidad de trabajar con él, me abrió muchas puertas y después de eso me fui a trabajar al Hotel Nico, específicamente al Benkei, que fue, podemos decirse que la forma de ver la cocina japonesa antes y después de lo que es el Benkei para mí es un gran paso. ¿Parteaguas? No tanto parteaguas, sino una escuela y un gran paso, porque antes de que yo entrara al Benkei, yo veía la cocina japonesa tan sencilla como lo que mucha gente cree, ¿no? Que la cocina japonesa solo son sushis, tempura, teppanyaki y yakimeshi, cuando en realidad la cocina japonesa es muy amplia, o sea, tiene influencias europeas, influencias chinas, influencias americanas. De hecho, por ahí este tipo de cocina japoamericanizada se le llama yushoku, y también es una forma de verlo el antes y después de la cocina japonesa, como por ejemplo antes de la Segunda Guerra Mundial sería el washoku, que es la cocina tradicional japonesa. Después es lo que es el yoshoku, que son comidas que vienen de influencias del occidente. Y esto viene a raíz de, como digo, de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos básicamente jodió a Japón y tuvo muchas influencias. También la influencia de los migrantes, como por ejemplo el tempura, que viene de los jesuitas de Portugal, cuando llegaron a Japón, y ellos comenzaron a ver que no comían carnes, o sea, muy poco. También viene la influencia del budismo, que pues no permite, tú sabes que el budismo no permite comer animales, y ellos están influenciados por mucho de este tipo de cosas y cuestiones. Digo, y es muy interesante que lo menciones, porque creo que cuando pensamos en comida japonesa, bueno, no sé nuestros escuchas, ¿no? Pero al menos yo cuando pienso en comida japonesa, no necesariamente pienso en las influencias que tiene, ¿no?
pienso más como en la influencia que ha tenido la comida o japonesa en otros países o en otras culturas, sobre todo en nuestra cultura y en nuestro país, ¿no? Pero a veces se nos olvida que la cultura es un intercambio constante, ¿no? O sea, no es solamente hacia un lado, sino siempre es bilateral. Siempre es una especie de circuito, va hacia ambos lados. Y entonces, por más aislado que haya estado Japón durante mucho tiempo, sí encontramos influencias, y no influencias solo después de la Segunda Guerra Mundial, sino como tú dices, ¿no? Desde los jesuitas, desde los primeros extranjeros que empiezan a tener intercambios comerciales con Japón, ¿no? Sí, de hecho podremos hablar horas y días de esto, ¿no? Viéndolo de una parte para que tengan un antecedente y más o menos entiendan. Aquí en México tenemos la influencia de la cocina francesa, española, china, y nuestra trilogía de los alimentos se basa en maíz, chile y frijol. Sí, y ahí cuando dices de trilogía de alimentos te refieres a los alimentos que eran cultivados por los indígenas de este continente. Exactamente. En las épocas precolombinas. Sí, de hecho, por ejemplo, en la parte, ahora sí, japonesa, y en la mayoría de los asiáticos, su trilogía podría decirse que es lo que es soya, arroz y me parece que la sal, básicamente, porque ellos no tenían como, pues no tenían refrigeradores, al igual que en otras culturas. La forma de nosotros de conservar como mexicanos era el ahumado. Por parte de ellos era la salación. Entonces, a la hora de salar la comida puede durar más tiempo sin descomponerse, ¿no? Sí, claro, se retiramos el líquido que tiene con la sal y hace que esto dure un poco más de tiempo. De hecho, el washoku de lo que es el sushi, tal cual, viene de lo que es el Edo Sushimai, que es el periodo Edo, los primeros sushis, que básicamente vienen influenciados, el sushi viene influenciado de China. Okay. O sea, es lo que es la base. Posteriormente llega a Japón. Cuando llega a Japón, ellos básicamente agarraban el arroz y envolvían el pescado. Como digo, no tenían cómo conservarlo, no tenían refrigeradores. Agarraban y envolvían el pescado en el arroz y fermentaba y hacía que básicamente el sushi era pues arroz con pescado echado a perder y envuelto en una hoja. Ese es el antecedente del sushi. Posteriormente, pero ese pescado, bueno, que tenía esta cuestión de que estaba un poco echado a perder, ¿seguía siendo comestible entonces? Sí. Sí, porque era una fermentación. Okay. Un tipo de fermentación. Similar a la que pasa con la cerveza y así, que es fermento. Digo, no exactamente igual, pero sí. En el sentido de que es un fermento, pero sigue siendo comestible. Lo que podemos tener aquí en México similar al tepache. Sí. Que es un fermentado de piña. En este caso puedo decir que esta bola de arroz con el pescado fermentado adentro, dices tú que viene siendo el antecesor del sushi. Sí, pues bueno, más que una bola de arroz, era como unos tóneles donde ellos ponían arroz abajo, ponían macarelas hacia alrededor de todo el arroz y arriba otra capa de arroz y ellos aplastaban. Básicamente de ahí era donde salía todo el juguito. El jugo, exactamente. Entonces era una forma también de conservar los alimentos. Sí, okay. Sí, era una conserva, básicamente. Posteriormente, después de esto, o sea, fue evolucionando, ¿no? Por ejemplo, como digo, en el periodo Edo, ellos ya empezaron a comer lo que es por piezas. Empezaron a agarrar bolitas de arroz y a hacer cortes de pescado para ponerlo encima de la pieza, y eso era como fast food en ese entonces, ¿no? Estamos hablando del periodo Edo, y ellos
básicamente vendían paquetitos de sushi a la gente, porque hay que recalcar que sushi no significa ni pescado ni otra cosa. Ajá. Sushi significa su, que es vinagre, y shimeji, que es arroz. Básicamente sushi es arroz avinagrado. Ok, eso no me la sabía. Entonces un poco estamos hablando del periodo Edo, estamos hablando entonces del shogunato Tokugawa, Sí. como del siglo XVI o XVII al XIX más o menos. Sí, más o menos. Ok, porque sí hay que recalcar, yo siento que ese fue un periodo de estabilidad política con relación a los siglos anteriores, donde habían estado pues los reinos en guerra, ¿no? Sí. O sea, los diferentes pues señores de la guerra, señores feudales, luchando por el poder, ¿no? Y una vez que se establece el shogunato Tokugawa, esta estabilidad política permite que el arte y incluso lo que podríamos llamar hoy en día una industria del entretenimiento y hasta industria del viaje comienzan a florecer, y creo que finalmente en la comida, ¿no? En la gastronomía también se ve reflejado, ¿no? Esta cuestión de comida rápida refleja también unos cambios económicos y sociales, ¿no? O sea, el hecho de que la gente ahora tuviera dinero para comprar este tipo de, como le diríamos, de botanas o de comida rápida, y que no tuvieran tampoco dinero, que solamente pudieran comer algo en su casa, tampoco tenían dinero para ir a un banquete, pero tenían, digamos, una clase media, ¿no? Algo así. Sí, de hecho, por ejemplo, en Japón no solo es el sushi, como había mencionado. Hay mucha influencia, como igual mencioné, que es de externa, como por ejemplo se hacían paquetitos, se llaman bentos, hubo bentos, donde se ponía arroz, alguna verdura, ¿cómo puedo decir? Sí, cocida con sake, mirin, soya o dulces, se ponían en una cajita y se llevaban, era como su lunch, o aquí que le dicen como itacate, ¿no? Aquí en México le decimos un itacate. Sí, básicamente. Y es simbólico, yo diría, también de los cambios de nuevo sociales y políticos en Japón, porque el hecho de llevar como tu lunch, al menos de lo poco que yo he leído al respecto, también tenía que ver mucho con las actividades que hacían, ¿no? Sí. Iban a pasear en el campo, a recitar poesía, cosas así, llevaban su cajita, y era como un símbolo de estas actividades recreativas que los samuráis, que en algún momento se habían tenido que concentrar solamente en la guerra, ahora también tenían tiempo para tener todas estas otras actividades. Digo, y no solo ellos, ¿no? Sino sí, también otras clases sociales. Sí, de hecho había, por ejemplo, samuráis. Hay que recordar que no solo había arroz, ¿no? Como ingrediente principal, sino también estaba el mijo. El mijo, básicamente era mucho más barato que el arroz. Perdón mi ignorancia, ¿qué es el mijo? El mijo es como un amaranto, por así decirlo. Ok. Pero ese lo cocen, no recuerdo muy bien, pero si no me equivoco, creo que le quitan las plantas, las hojas. Ajá. Y eso se las comen, así hervidas. Ok. Y bueno, en casos de que ellos, los samuráis, el mijo lo comían mucho. ¿Por qué? Porque pues hubo un periodo donde dejaron de ser muy importantes los samuráis y se volvieron pues sedentarios, ¿no? Muchos sin un amo, ¿no? Serían los famosísimos Ronin. Sí, son formas diferentes, ¿no? Pero ellos no tenían amos y lo que hacían era pues pagar y buscar como un tipo de mercenarios. Y cuando ellos llegaban a cobrar su salario, por así decirlo, ellos cobraban con arroz o con sake para ellos tomar, o por ejemplo lo que es el mochi, que es básicamente la capa del arroz, todo así se muele y se hace como polvo, y ese polvo se hidrata y se hacen una serie de pasos para poder hacer una como
como un cuadrito que se llama mochi. Eso se lo comían. De hecho, el sake, que había mencionado, la bebida japonesa alcohólica, cabe destacar, y es un fermentado, no es un destilado. El sake básicamente era solo el fino, era masticado por vírgenes, por las vírgenes que estaban en los castillos y todo eso. Masticaban el mochi y escupían en un tambo, básicamente, y eso lo dejaban fermentar para después hacer ciertos procesos y tener sake. Es básicamente un fermentado. Es muy interesante. Y en otros lugares, pues básicamente pues, ellos agarraban y comían su mochi y lo escupían en ollas, y pues de ahí fabrican su propio sake. Ya después, con el tiempo, se fueron haciendo diferentes tipos de técnicas, ¿no? Ahora me gustaría regresar un poco a la cuestión que decías de los salarios, ¿no? O de esta cuestión de el pago en especie, ¿no? Ajá. Porque hay que recordar que, de hecho, la palabra salario viene de que a algunos legionarios romanos les pagaban con sal, con granos de sal, ya que en algunas de las regiones del Imperio Romano estaba peleando, no había un reconocimiento oficial a la moneda, o al menos a la moneda que ellos tenían. Entonces, para solucionar esto, a los soldados se les paga con sal, que era un recurso que pueden intercambiar y usar como moneda. Y eso me parece de manera muy similar a estos samuráis, a quienes les pagan en especie con sake o con arroz. Finalmente les están pagando en especie con algo que tiene un valor intrínseco, ¿no? O sea, el oro no te lo puedes comer, la plata no te la puedes comer, pero el sake y el arroz son cuestiones que puedes tú utilizar para tu propio sustento, o vender o intercambiar, ¿no? Sí. Y en un Japón medieval donde constantemente se estaba en guerra, donde recursos como el oro eran demasiado valiosos, pero además no creo que hubiera una moneda reconocida de manera oficial, entonces era mucho más práctico el pago en arroz y en sake. Y en especie. Sí. Bueno, aquí lo que es cabina ya nos está mandando nuevamente a lo que es un pequeño corte. Sí, no es la culpa mía, ella es la chava, está loca. Pero bueno, regresamos en un momento más, unos 5 minutos, y estamos de regreso. ¿Viene un nuevo friki en camino y no sabes qué hacer? No te preocupes, nosotros podemos orientarte. Si estás embarazada y necesitas orientación sobre cómo llevar a cabo el cuidado de tu embarazo, acude con nosotros. Device Rose te brinda servicios perinatales, de consejería y salud psicológica, entre otros, además de diversos talleres de lactación, porteo y más llevados a cabo por especialistas en el tema. Búscanos en Facebook como Red de Bienestar, Device Rose, o bien llámanos al 3028-3066 para agendar tu cita. Recuerda, al 3028-3066. Te esperamos. Bueno, estamos aquí nuevamente. Vamos a continuar con esto que viene siendo la comida japonesa. Llegamos a un punto bastante interesante, que era bueno, cómo es que le pagaban algunos ronins o algunos samuráis sin amo, como dices, le pagaban con especies, ¿no? Le pagaban con, en este caso, ya sea con arroz. ¿Y cómo me dijiste que se llamaba la otra? Mijo. Bueno, eso también denota, como dice Joel, la forma que vivían un poco en ese momento, ¿no? En el Japón medieval, donde fue un lapso de tiempo donde no hubo tanta guerra, donde afortunadamente pudieron florecer lo que era la cocina japonesa, entre otras artes. ¿Por qué digo otras artes? Porque para mí la cocina japonesa, el estilo, la forma y la belleza que tiene en el plato, se asemeja mucho a lo que es una obra de arte. De hecho, básicamente la cocina japonesa se basa en el estilismo, o sea, en tener armonía. Es como cierto tipo de feng shui, ¿no? Y la cocina japonesa tiene un gran respeto por los sacrificios. Cabe destacar que, o sea, cuando ellos van a empezar a comer, tienen una palabra que dice itadakimasu, que es no es buen provecho, ni que haga buen provecho, como dicen los animes. Básicamente es una palabra que habla acerca
abarca muchas cosas, ¿no? Tanto el respeto a lo que es el alimento que estás comiendo, darle gracias al sacrificio que tú estás, que acaba de recibir el animal o la planta o lo que sea. Y hay otra palabra que no recuerdo, es un poco difícil, ¿no? Recordar este tipo de palabras, pero es antes y después de comer, siempre se hace una reverencia al alimento. Inclusive cuando tú entras como cocinero y realmente vas con japoneses a trabajar, ellos hacen esto antes de empezar a trabajar. Sí, es como un rezo. Rezan y aplauden y dan gracias por otro día laboral, por los sacrificios, por lo que vas a poder trabajar, porque realmente ellos, con el simple hecho de que dan cierto estilo a su comida, o sea, un sentido artístico, un sentido más natural, es tanto la armonía, tanto el respeto por lo que estás preparando. No es como, desgraciadamente aquí en México no tenemos esa cultura del respeto, ¿no? Ni siquiera, por ejemplo, el mole, que es algo muy hermoso, el ver cómo se hace y todo, y la historia que tienen detrás del mole. Es difícil de hacer, ¿no? Difícil, algo que sí. Realmente quede sabroso. Sí, porque, o sea, cualquiera... Mira, te voy a decir como una vez me dijo un chef japonés, y yo creo que tiene mucha razón. Cualquiera puede hacer sushi, ¿no? Cualquiera puede hacer arroz, cualquiera puede hacer cocina, pero no cualquiera puede hacer arte con los alimentos, o no cualquiera puede hacer un buen sushi. Mira, hablando de cuestiones más aquí en México, tenemos muchos restaurantes de fast food que básicamente yo como experto diría no vayan a comer ahí. ¿Por qué? Me van a decir, no, pues es que es muy rico, ¿no? Sí, puede ser muy rico. ¿Por qué? Porque pues te sabe básicamente a puro queso Filadelfia y a la salsa que les ponen. Si tú quieres realmente ver la calidad de un gran sushi, no es ni la salsa, ni el pescado, ni el alga. La calidad de un sushi se basa en su arroz. Si tu arroz es pésimo, por más fino que sea tu pescado o más chingón que sea tu pescado y tus otros ingredientes, es una porquería de sushi. Por ejemplo, en Japón ellos dicen un gran sushi va de la mano con un gran arroz. Aún sea un arroz, un pescado corriente que ya esté casi echando a perder, si tú le das un gran arroz, va a ser un gran sushi. Ahora, me gustaría que nos explicaras, cuando te refieres al arroz, ¿es el tipo de arroz, es la preparación, es una mezcla de ambos? Mira, básicamente el tipo de arroz, hay que ser realistas, nadie tiene la capacidad o muy pocos tienen la capacidad de comprar una calidad muy alta de arroz. También el tipo de arroz es muy diferente, el grano es corto y gordo, a diferencia de otros tipos de arroces. Hay ciento y tantas variedades de arroz, básicamente. Más que nada lo que influye aquí es la técnica de la cocción del arroz. Porque, por ejemplo, si yo te doy un arroz, aunque esté bien cocido, si está muy suelto, no es buen arroz. Al igual que si te doy un arroz muy cocido, es básicamente hacer batidilla, ya no es buen arroz. Al igual de que si yo te doy un arroz con mucha agua, luego se siente. Al igual que si le falta agua, aunque esté bien cocido, se siente como duro. Tiene que estar justo en su punto, ¿no? Ajá. De hecho, por ahí cabe destacar que hay un japonés que solo se dedica a hacer arroz en específico. Le dicen el hada del arroz. Y es el arroz hasta ahorita en la historia de Japón o del mundo que es perfecto. Bueno, para ellos se acerca a la perfección. Y no hay un arroz perfecto. Yo iba a dar una anotación que dijiste hace un momento, ¿no?
Dice, no vayan a comer tacos, no vayan a comer sushi a Sushito, por ejemplo, que es un de comida rápida. Yo quiero hacer una analogía. Pues nosotros como mexicanos, nosotros no vamos a comer tacos a Taco Bell, porque realmente no sabe a taco, ¿no? Me imagino que eso es a lo que te referías, ¿no? No es lo mismo tú como conocedor comer un buen sushi en un buen lugar o hacerlo tú mismo a comer un sushi en un Sushito o en una plaza comercial en un restaurante aquí, ¿no? Yo creo que es la diferencia entre hacer comida literalmente rápida o hacer una buena comida. Sí, de hecho, mira, cuando ellos preparan el sushi, básicamente, es todo rápido y como salga. Y básicamente hagan la prueba, compren Gohan, que es el arroz blanco, básicamente. Ellos tienden a apretar mucho los rollos, que es un error fatal. Para empezar, el rollo no debe ser cuadrado, porque los rollos cuadrados cualquiera los puede hacer. Tú nada más agarras y empiezas a rotar tu rollo en la tabla y se va haciendo cuadrado con la presión. Un rollo de sushi bien hecho es redondo y no es muy apretado. Básicamente la soya igual. Muchos aquí en México tienen la mala costumbre de remojar todo en la soya. Eso es un error pésimo. Es como si yo les diría a ellos, ¿sabes qué? Pues a ver, un taco remójalo en sal o mójalo en la salsa, a ver, no. A ver qué te vas a ver. Sería muy interesante. Por ejemplo, un rollo de sushi, hay dos formas de comerse. Es con la mano, contra los 3 dedos, el medio, el índice y el gordo. El gordo, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama. Sí, de hecho el pulgar. Sí, se me fue los nombres de los dedos de estar pensando en tantas cosas. Es correcto agarrarlo con esos 3 dedos, con el dedo índice, rotas la pieza de sushi de nigiri. La parte del pescado la pasas por la soya así, como en forma de línea, pero rápida. Volteas nuevamente tu pieza y son dos formas diferentes igual de comerlo. Lo puedes poner en el paladar para sentir la textura del arroz, la calidad del arroz, o si quieres, después de constatar la calidad del arroz, lo comes con la parte del pescado hacia la lengua. Y es totalmente diferente la pieza, a pesar de ser el mismo pescado, de ser el mismo arroz y de ser lo mismo y los mismos movimientos. Es totalmente diferente lo que estás comiendo, porque en una saboreas el pescado, la calidad del pescado, y por otra parte saboreas la calidad del arroz. Perfecto. Y en cuanto a los rollos de sushi, pues es como lo más básico dentro del sushi. Pues básicamente los rollos son muy simples. Es simplemente una alga con arroz y un pescado y envuelto. Estos tienen 3 tipos de nombre, ¿no? O sea, sushi maki, que es rollo. Maki es rollo. Básicamente tiene 3 nombres, que es futomaki, que es rollo grueso. Uramaki, que es el rollo invertido, que es el alga por fuera el arroz por fuera y el alga por dentro. Y el rollo pequeño, que es el tradicional, que se me fue el nombre, que es es futomaki, uramaki. Y bueno, a mí también me gustaría aprovechar para reflexionar un poco todo esto que nos estás diciendo. Para mí tiene mucho que ver con lo que estaban diciendo del arte. Ahora, si nos ponemos a pensar un poco a qué le llamamos, entre comillas, arte, nos vamos a dar cuenta de que a veces utilizamos esa palabra como para hacer la distinción
entre algo que tiene un valor cultural o social mayor que alguna otra cosa, Sí. que algún otro evento, que alguna otra circunstancia, que alguna otra creación. Esto sí es arte y por lo tanto es valioso, y esto no es arte y por lo tanto no es valioso. Pero si nos vamos a la esencia de la palabra, ¿no? A la esencia del concepto, arte no es más que algo que se puede hacer y que se puede enseñar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el arte de cocinar, el arte de pintar, el arte de bailar, el arte de hacer negocios, por decirlo también de alguna manera. Todos son artes en el sentido de que son sistemas relativamente organizados o relativamente bien organizados para hacer o crear o generar una actividad. Y ya que están más o menos bien organizados, pueden ser enseñados a otra persona. Sí. O sea, es una metodología y como tal la puedo enseñar. Y si te pones a pensar en esa definición, aplica para la pintura, aplica para programar computadoras, aplica para todo lo que es algo que se puede sistematizar y por lo tanto se puede enseñar. Sí. Entonces, claro que la cocina, claro que la gastronomía queda dentro de lo que es arte, porque el arte no quiere decir que algo sea más valioso que otra cosa, sino la forma de poderlo transmitir. Sí, o sea, digamos que yo podría hablar, si nos vamos, digamos, hasta los tiempos de las cavernas, del arte de cazar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo sé más o menos, si quiero cazar a este animal, cómo le tengo que hacer, y como ya lo sé, lo puedo enseñar. Si nada más lo hago al ahí se va, eso no es arte. Claro, aunque te ¿Puedo- quede ¿Te bonito. puedo hacer una pequeña Sí, adelante. interrupción? Mira, es hay dos tipos de rollo, ¿no? Hasta que mencionaba eso. Es Hosomaki, el rollo pequeño. Y es el Tekamaki, y de los principales Tekamaki y Kapamaki. Okay. Perdón por la Y interrupción. No, y esa cuestión precisamente de lo que nos estás hablando, de cómo no es nada más hacerlo por hacerlo, sino hay toda una cuestión, y eso es muy cultural. Yo me parece que en todo lo que es esta cuestión de Asia, las Coreas, Japón, China, de llevarlo todo como hacia su última esencia, ¿no? O sea, toda actividad no la pueden hacer nada más por hacerla. Ya sean artes marciales, artes culinarias, artes escénicas, todo es tomar como una línea y llevar y recorrer esa línea hasta el final. ¿A qué me refiero? A que tú estabas mencionando hace rato, ¿no? Una persona que se dedica exclusivamente a la preparación del arroz. Y si nos vamos a, por ejemplo, cómo se hacen de manera tradicional las espadas, hay una persona asociada a cada parte de la espada. No es nada más alguien que agarra y hace la espada y ya. No hay un respeto por el arte de hacer, ya sean textiles, ya sea comida, ya sean incluso armas, porque cada quien hace un esfuerzo para llevar esa actividad en la que se especializa hacia sus últimas consecuencias. A lo más cercano a la perfección. Exacto, ¿no? Y bueno, como dices, esto es algo muy cultural, no tanto del Japón, o sea, no exclusivo del Japón, sino de todo el mundo asiático, por llamar de alguna forma. Y digo, es algo que no, bueno, es algo que yo siento que es muy valeroso, tanto en el Japón antiguo, medieval, inclusive más para atrás, hasta lo que vemos hoy en día, ¿no? O sea, voy a ir un poco más a lo que hemos visto en cómics, en mangas, en anime, inclusive en películas. Cualquier cosa que hagan, intentan hacer, como dices tú, lo mejor posible. Algo que yo he visto, por ejemplo, inclusive en el anime, que es, digamos, algo pues para entretener. En el arte culinario que se ve ahí, no importa de qué serie estemos hablando, no importa de qué se trate la serie, siempre lo que era la cocina, siempre sale la chava o el chavo intentando hacer su mejor esfuerzo a la hora de hacer la comida. Inclusive cuando son series escolares llevan su bento, que viene siendo el lunch, que me viene diciendo, de la forma más elaborada posible dentro de lo que es el anime. O sea, inclusive algunos de los dibujos
la comida viene con figuras y demás de oso panda o de perro y demás. De hecho, perdón que te rompa, de ahí vienen los salchipulpos de Japón. Exacto, o sea, y algo que yo estaba viendo, que ahora, hoy en día, en YouTube, dando este tema, me puse a ver videos y demás. Viene la forma de cómo hacer sushi, no sé qué tipo, la verdad, no soy tan experto, pero era sushi con forma de oso panda, o sushi con la carita de Naruto, o sea, puede ser a lo mejor muy fantasioso, pero siempre va muy pegado a lo que es la perfección de un arte, ¿no? Yo no sé, bueno, probablemente ellos sí lo manejen así como perfección, no lo sé, pero a mí más que perfección creo, o yo lo interpretaría como llevar esta actividad a un estado sublime, porque incluso en el momento de estarlo haciendo hay toda una cuestión ritual y toda una cuestión de no solo el producto final tiene que ser perfecto, casi perfecto, sino hay incluso una cuestión, yo diría que hasta mágica, sobre todo en este tipo de cuestiones como la gastronomía, donde la persona pone algo de sí en el producto final, y por eso yo lo llamaría más como llevarlo a un estado sublime, en el que la comida no es nada más para comerla, sino para elevar el estado de ser, o sea, a un, digamos que no nada más puedes comer solamente, o puedes comer y disfrutarlo, y ese sería como el estado sublime, lo que yo entendería por ese estado sublime, que incluso ellos lo llevan hasta para matar a alguien, puede ser un estado sublime del ser. Sí. Entonces creo que por un lado vamos por ahí, y entonces lo podemos poner en contraparte con lo que decía Alejandro, con estas cuestiones de comida rápida, esta cuestión de estandarización, que todos nada más aprendiendo 2-3 pasos y que salga rápido con el menor costo posible, etcétera. Eso creo que choca de frente con tratar de llevar a la cocina o a cualquier arte a un estado sublime. No es como en llevar, por ejemplo, si lo vemos en arte, una obra maestra contra algo que está hecho más bien por un procedimiento y ya, y es un cuadro o una imagen. De hecho, perdón que me interrumpa. Mira, una vez, igual mis mismos maestros japoneses que me enseñaron a hacer sushi, y algunos mexicanos que son muy buenos, ellos me dicen, te puedes tardar 20,000 años en hacer un rollo de sushi, pero trata que ese rollo de sushi quede bien. O sea, no porque lo hagas rápido quiere decir que está bien hecho, pero tampoco trates de hacerlo lento. O sea, trata de llevar tu ritmo y hacerlo bien, porque como les había dicho, un rollo de sushi, perdón, lo de la muestra de Gohan que les había comentado que no les dije, el rollo de sushi les comenté que no debe estar muy apretado. ¿El por qué? Si yo agarro y hagan el experimento, pidan Gohan, mójense tantito la mano con agua literal, así poquito, y agárrenlo, el arroz, y apriétenlo con todas sus fuerzas. Hagan una bolita de arroz y apriétenlo lo más que puedan, y cómanlo, y les vas a ver a masa, literalmente, o sea, como una masa de arroz. Más bien, en cambio, si ustedes agarran el mismo arroz con las puras yemas, y así como lo agarran, lo introducen en la boca, el arroz les va a saber totalmente diferente. La textura es muy muy diferente. La textura, el sabor, todo cambia. Literalmente todo cambia. Algo que me he estado dando cuenta de lo que estás diciendo, digo, porque yo hasta hace unos días era de aquellas personas, yo creo que muchos de ustedes también radio escuchan, de las que vas a la plaza o vas a la convención y ¡ay, venden sushi! ¡Pum, pum, pum! Dame uno, ¡ay, qué rico! Punto. Lo que me estoy dando cuenta es que hay forma de comer el sushi, forma de preparar un sushi, inclusive forma de probar el sushi, ¿no? O sea, es algo que digo, a lo mejor nosotros no estamos tan acostumbrados, pero es algo que realmente a mí se me hace bastante importante recalcar, porque es una forma totalmente diferente de comer.
Sí, de hecho, por ejemplo, muchos que dicen, que el aguacatito ese que le ponen al lado, o las laminitas de jengibre que tienen al lado, que dicen, dame una de esas laminitas, ¿no? Eso tiene un porqué, no nada más es de porque ahí está, ¿no? O, pues esto se come. El aguacatito que tiene el nombre de wasabi, se llama wasabi, es una raíz que se raya y sale esa Pasta. Esa pasta. El que lo venden deshidratado ya para mejor funcionamiento y más tiempo de conservación, lo hacen en polvo y lo hidratan y ya, ¿no? Pero tiene esa pasta, hay dos formas de comerse. El itamai, que es el chef, en Japón se llama itamai, chef. Te debe de poner con su dedo dentro del rollo de esa pasta, el wasabi, y enrollarte el rollo. Esa es la forma correcta de comerlo, o dentro de las piezas que pones. Se viene siendo parte del relleno del sushi, del wasabi. Sí. Cuando te ponen wasabi dentro de tu plato, por ejemplo, para sashimis, que son cortes de pescado, básicamente significa sashimi, corte de pescado. Y hay dos tipos de sashimi, que es tsukuri, que es corte grueso, o ususukuri, que es corte fino. Cuando ellos te dan eso, el wasabi dentro del plato, es para que tú, dentro de tu platito de soya, disuelvas esa wasabi ahí muy leve, ¿no? La cantidad que hace que a gusto lo disuelva, y nada más con la puntita del pescado, o si quieres ya mucho así, pues nada más lo apuestas un poco más el pescado y nada más es una pasada y lo introduces a tu boca, y es una forma muy diferente de comer que estar marinando ahí el rollo, ¿no? Ahora, me parece muy importante lo que dices, porque estas formas no son arbitrarias, ¿no? O sea, no es que a alguien se le haya ocurrido que se deba de comer y ya, sino que tiene toda una cuestión de acentuar los sabores y por lo tanto acentuar la experiencia del comer. Es no solamente que la experiencia de crear este alimento sea sublime, sino también la experiencia de comerlo, ¿no? Y que entonces todos tus sentidos, el aroma, el sabor, la vista, sean saturados por una experiencia, ¿no? Y que entonces la experiencia sea más allá de un simple comer por necesidad fisiológica, ¿no? Sí, de hecho es el estado sublime. Por ejemplo, las laminitas de jengibre, que se llama gari, como el de Bob Esponja, Gary. Las laminitas de jengibre no están para ponerse arriba del arroz o del rollo, ¿no? Esas se comen aparte. Tú comes una pieza de rollo, o de nigiri, o de sashimi. Por ejemplo, si quieres cambiar de pescado, de atún a salmón, lo correcto es que comas una lámina y cambies de pescado. ¿Es para poder diferenciar el sabor de los pescados en sí? Sí. O sabores. Por ejemplo, si tú dices, bueno, pues el primer rollo, pues sabe bien, ¿no? Como una laminita, me espero tantito, y ya después como otra vez el mismo rollo y me va a saber muy diferente a lo que estoy comiendo desde el principio. Ok, perfecto. Como digo, es bastante, como dice Joel, impresionante que hay forma de poder comer, y como dices tú y como dice él, para acentuar los sabores. Pero otra cosa más. Estamos hablando ahorita de lo que es el sushi. Tú nos mencionas, que hay una amplia gama de comida japonesa que a lo mejor no conocemos aquí en México, o ha llegado muy poco, ¿no? ¿Cuál sería para ti, quitando el sushi de en medio, el platillo que más te gusta japonés y por qué? Uy, ¿cuál es el que más me gusta? Yo diría que son tres principales para mí. ¿Cuáles? El principal, dentro de los tres principales, porque no puedo ponerlo dentro, es el 1, el 2 y el 3. Okay. En ese grupo de los tres mejores, ¿cuál es el final? Yo creo que de los más ricos sería el ramen, lo que es el katsudon,
Y hay uno que no recuerdo bien su nombre, que es igual el katsudon. En una cama de arroz, katsudon, y arriba le ponen curry. No vas a acordarme. Sí, ya hambre me dio. El ramen, ¿cuál es la...? Yo he visto, por ejemplo, hace unos meses fui a la Friki Plaza. Ajá. Y decía ramen de res, ramen de pollo, ramen de camarón, ramen casi de tacos dorados, ¿no? O sea, ¿cuál es realmente el...? Aunque no me creas, sí lo había. Sí lo había. Sí lo había, no es payasada. Decía ramen con tacos dorados y estaba en la foto del ramen con 3 tacos dorados así clavados. Mira, No sé por qué, pero así lo vendían. fíjate que eso no es mala idea. Eso realmente es una fusión de culturas. No es malo. Sí, porque ahí nadie puede juzgarlos por decir que están diciendo que es auténtica comida japonesa. Ajá. Claro, ahí es... Eso sí. Eso tienes todísima la razón. Y fíjate que eso que ahorita que antes de llegar a tu punto, es muy importante saber diferenciar entre fusión y americanización de productos. Por ejemplo, mencionaba Sushito, todo eso es americanización. Lo mencionas por estos procesos como ya casi de industrialización de la comida. Exactamente. Y por ejemplo, el ramen con tacos dorados es ya una fusión, porque son dos platillos Muy diferentes, de dos culturas muy diferentes, unidos en un solo platillo. Hay que saber diferenciar eso. Y también me gustaría mencionar que antes de la Nouvelle Cuisine, de la nueva cocina francesa, los japoneses ya tenían este tipo de cocina. O sea, de la bella cocina, de una armonía de platillos estilizados y todo eso. Okay. Y existía antes en Japón y en Asia, antes que en Francia. Bueno, si a eso nos vamos, yo me acuerdo no me acuerdo si fue en un canal de Discovery o en History, no me acuerdo muy bien, pasaron un reportaje sobre la cocina japonesa, bueno, no japonesa, sino asiática, y pusieron entre ellos el ramen de Japón, un ramen muy bonito, muy estético, y aparte la presentación era muy estética, y decía, ¿cómo dijiste que se llamaba chef en japonés? Itamae. Decía el Itamae que ese platillo no había cambiado desde hace más, creo que 800 años o una cosa así. La verdad no me acuerdo bien, pero era un platillo mucho más viejo de lo que dices ahora de la nueva cocina, ¿no? Pasaron también un platillo chino que también era muy estético a la vista. La verdad yo no lo comería, no porque no se viera bonito, sino porque tenía especies de animales bastante exóticas como arañas y otras cosas, las cuales no soy muy fan. Pero la presentación en sí era bastante minimalista. Entonces, esta nueva faceta del estilismo en la cocina en Oriente ya es algo vieja, entonces. Sí. De hecho, retomando lo que me habías comentado del ramen y todo eso, mira, yo creo que sí es importante que la gente antes de comer, o más bien, yo creo que más bien si la gente comiera las cosas primero como realmente son dentro del país, o sea, yo sé que es muy difícil ir a Japón y ya comí, ¿no? O mucha gente dice, pues ya fui a Japón, pero su forma de pensar es de que nada más comí sushi y ya, ¿no? Aún sea sushi hecho en Japón, no quiere decir que sea buen sushi. Sí. O sea, hay muchas formas, como he dicho, cualquiera puede hacer sushi, pero no cualquiera hace un buen sushi. No, digo, si a eso nos vamos, siendo muy sincero, yo creo que aquí en México tenemos esa forma, ¿no? No voy a ir muy de barrio, pero Doña Pelos hace mejores gorditas que Don Polo, que está en la esquina, que al fin y al cabo es la misma forma de cocinar, diferente forma de preparar, pues, ¿no? Entonces, si vamos a Japón, me imagino que sería lo mismo, ¿no? El restaurante X sirve un platillo bien hecho por estas circunstancias y el restaurante D no lo sirve por estas, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, dentro de la cocina japonesa se divide en muchas ramas y cabe destacar que un chef japonés
tiene idea de cómo hacer platillos en cada una de estas ramas, ¿no? Pero ellos tienden a especializarse en nada más una rama. Por ejemplo, el que hace sushi nada más hace sushi, y el que hace tempura nada más hace tempura, ¿no? Pero mira, te voy a decir cómo se divide la cocina. Se divide en nimono, que son calientes, yakimono, que son a la parrilla, nabemono, que son guisos, o sea, en ollas. Nabe es olla. Sashimi, que son cortes de pescado. Lo que es agemono, que son fritos. Y lo que es sushi, lo que es robatayaki, que es cocina igual a la parrilla, pero te lo dan en una pala, literalmente así como un remo, que te lo acercan. También está el batayaki, que es con mantequilla, en un sartén con mantequilla. Y hay muchas más, o sea, lo que son al vapor, muchas que no recuerdo muy bien los nombres, pero son al vapor. O sea, cada una es especializada en algo. Y por ejemplo, era como en el Nico se trabajaba. En el Nico, cuando yo entré, pues me quedé así y dije, no, pues ya sé hacer comida japonesa, así, ¿no? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿No? ¿Desde dónde vienes? Porque te juro que me decían, haz un tempura. La primera vez que hice un tempura ahí, porque no, el japonés tiende a, antes de que tú agarres, primero ve. Después de ver, puedes agarrar, pero no puedes hacer. Después de agarrar, ya puedes preparar, para que el otro facilitar las cosas a tu maestro. Después de cierto tiempo ya te da permiso de hacerlo. Te lleva, O sea, igual va exactamente, es un proceso en todo. Es precisamente lo que estábamos hablando con relación al arte, ¿no? Hay una manera bien establecida de cómo hacer las cosas y una manera bien establecida de cómo enseñarlas, ¿no? Sí. Ahora también me parece importante que esta variedad y esta como profundidad también de la cocina japonesa tiene mucho que ver con lo que estaban diciendo. O sea, si comparamos la cocina china o japonesa o coreana, que son algunas de las cocinas vivas más antiguas, como por ejemplo la cocina francesa, es relativamente nueva la cocina francesa como tal, porque el establecimiento incluso de Francia como país es joven, es relativamente joven, sobre todo si lo comparamos con un país como China, por ejemplo, sí, ¿no? pues, que es antiquísimo. Entonces son cuestiones que también hay esta variedad y esta especialización, porque ya estamos hablando de tradiciones de siglos, si no es que ya hasta de milenios en algunos casos, ¿no? Sí, claro, mira, por ejemplo, algo en lo que yo estoy en desacuerdo dentro de la gastronomía es de que básicamente el que tiene dinero es el que establece las reglas, ¿no? En el caso de la cocina mexicana, cuando fue mencionada como patrimonio de la humanidad, realmente fueron señoras de pueblo, de ahí de Michoacán y de Oaxaca, las que se unieron para poder luchar para que la UNESCO sobresaliera. Hay un restaurante, el Cardenal, algo así, no recuerdo qué se llamaba, que fue el que apoyó a esas señoras para que la cocina mexicana fuera reconocida como patrimonio intangible de la humanidad. Que después, perdón, que después de cierto tiempo, gente como Mónica Patiño, Enrique Olvera, toda esa bola de fantoches, chef fantoches, dijera, ay, yo, gracias a mí, se llena la boca de decir, gracias a mí existe la alta cocina mexicana. Es la cosa más ojete, ¿no? Y existe, por ejemplo, lo que me han dicho. Es como dicen, la guerra, la historia la hacen los ganadores, ¿no? Y la cuentan los que ganan la guerra. Es igual en la cocina. La bella cocina, básicamente, viendo históricamente de dónde nació en Asia. Con el estilismo, todo eso. De hecho, ellos, los japoneses, o en general, los asiáticos tienen la maña de buscar la perfección dentro de sus cosas. Como por ejemplo en Japón, ir a una ceremonia de un té es algo que te deja perplejo. O sea, el orden, la disciplina de cómo se hacen las cosas
es algo muy impresionante de cómo se acaban las cosas y se ponen sobre las cosas, no nada de llegar y ahí está, güey. No, o sea, no es así, sino tiene un orden, y dentro de ese orden hay, por ejemplo, platillos, un platillo en específico de donde surgió, se llama kaiseki. Estos son varios platillos, son por tiempos, de 7 u 8 tiempos más o menos, platillos que se te sirven, y son tan estéticos, tan hermosos, que no tienen, es más, no lo quieres ni tocar, ¿no? Porque dices, ay, güey, no, es algo muy hermoso ver un platillo en kaiseki, porque es lo más alto que puedes comer dentro de la cocina japonesa. En estética y sabor. Estética, sabor, y es como para emperadores, ¿verdad? Es básicamente una cocina, platillos de tan alta calidad que son hechos para emperadores. Y por ejemplo es lo que hizo Francia, ¿sabes qué? Yo creo que algún francés fue a Japón, vio cómo se servían todo este tipo de cosas, regresó a Japón y intentó hacer esto. Y básicamente, como dicen, Escoffier, que es el padre de la gastronomía, para mí Escoffier pues simplemente fue un buen chef, hasta ahí, pero padre de la gastronomía, pues yo creo que no, hay muchos. Sí, bueno, si es que eso nos vamos, como dijiste tú hace un rato, no sé. Hay que destacar que Francia era potente, era muy grande en ese entonces, sí, fue lo que influyó a que se le denominara como tal. Ajá, de Francia. Pero digo, a eso lo que voy es de que muchas veces el arte de la cocina no va ligada al gran chef, sino va ligada a la persona que tiene el don. O sea, tú mencionaste ahorita que hay diferentes chefs que se han llenado la boca aquí en México, que por ellos hay alta cocina en México, ¿no? Cuando yo puedo decir, por experiencia propia, no porque yo sea cocinero ni así, pero sí he visto y he probado cocina literalmente de personas de pueblo, incrustados en la sierra norte del estado de Puebla, para ser muy exacto. Y o sea, es mucho mil veces mejor esa cocina que hay veces la que he comido en Los Tres Caballos, que es una cocina, y lo pongo así, uno de los restaurantes de aquí de la Ciudad de México más reconocidos, entre comillas, digo, no voy a hacer honores a quien me merece, pero uno de los platillos que por ejemplo pasan aquí como su estandarte en Los Tres Caballos es la sopa de médula, y de hecho el plato está costando alrededor de unos 600 pesos. Yo comí un platillo que me costó 20 pesos de sopa de médula en la Sierra Norte de Puebla, que es otra cosa y es mucho más sabroso que lo que comí acá. Y otra cosa, con tortillas hechas a mano, perdóname, pero tenía que decirlo. No me antojes. Como muy bueno. Bueno, antes de continuar, ya para cerrar este capítulo, vamos a ir a una última canción. Esta canción no la va a poner Joel, no la voy a poner yo, la va a poner Alejandro, él la va a escoger. Y bueno, regresando de escuchar la canción que él escoja, continuamos con el fin de este programa. Bueno, regresamos en un momento, no nos tardamos. ¿No tienes trabajo y sientes que tu vida se va a la mierda mientras te quedas y te estancas como el pendejo de mierda que eres? ¿Cómo explique? Se te ve en la cara que eres virgen y no tienes amigos. Pero no te preocupes, puedes volver a ser alguien importante. ¿Cómo? En Anime Hiyou Radio solicitamos locutores y ¿sabes qué es lo mejor? ¿Me van a pagar? No mames. Eso no. Me refiero a que vas a ser alguien importante y solo de gorra. Pero vas a ser feliz. Anime Hiyou Radio, tu obsesión al extremo. Bueno, estamos nuevamente aquí, regresamos a la última parte del programa, a una conclusión. En este momento ya casi se nos está acabando el tiempo, realmente fue un programa muy exquisito y me voy de aquí a comer porque se me abrió el hambre. Pero bueno, pues tenemos que terminar esto para así podemos ir a comer. Pero, Joel, antes de... ¿Qué es lo que más te ha gustado de los platillos que se han mencionado aquí, que han sido 2, 3, 4? ¿Qué es lo que más te gustaría probar en estos momentos? Fíjate que lo que más me gustaría probar por diferentes razones
es algo que no es técnicamente japonés, pero aquí le decimos japonés, que es el cacahuate japonés. ¿Por qué? Porque ese cacahuate como tal realmente no es una invención japonesa. Es una invención de un migrante japonés que, estando aquí a principios del siglo XX, se queda sin trabajo. Él había trabajado en una confitería en Japón y decide ponerse a trabajar y se pone a vender confites en la Merced y diseña, por decirlo de alguna manera, prepara o inventa esta botana que aquí le conocemos como cacahuate japonés. ¿Por qué? Porque él, como japonés, era el que vendía ese cacahuate y se le quedó el nombre de cacahuate japonés porque eran los cacahuates del japonés. Entonces esta cuestión desde lo mexicano siempre ha sido mestizaje, siempre ha sido sincretismo, ¿no? O sea, esta cultura mestiza, esta cultura que es la unión de las culturas del mundo, claro, siempre ha bienvenido a la cocina oriental, a la cocina japonesa y a las formas y tradiciones y costumbres orientales y japonesas, ¿no? Entonces, así como la cocina japonesa, como nos dice Alejandro, también, tal vez menos que otras, pero sí ha bienvenido en diferentes momentos la influencia exterior, ¿no? Entonces, me gustaría en este momento comerme unos cacahuates japoneses para celebrar ese intercambio cultural, ¿no? A ti, gran chef, ¿qué es lo que más se te antojaría en este momento? Pues mira, para mí, a pesar que me gusta mucho Japón y todo eso, y yo creo que se me antojarían más unos tacos al pastor. Porque realmente, o sea, a pesar de, como digo, que me gusta mucho la cocina asiática y todo eso, no puedo dejar de lado mi cocina madre, que es la cocina mexicana. Y yo creo que un mole, unos tacos de pastor no me caerían nada mal, ¿verdad? Yo creo que a nadie. Bueno, en mi presente, yo, la verdad, escogería en estos momentos el ramen que me encontré allá en la Friki Plaza, el ramen con los los tacos dorados, para celebrar, como dice Joel, el mestizaje de estas dos grandes cocinas. Y bueno, no sé si quieras decir algo para concluir, tú como gran especialista de este tema tan delicioso que es la comida. Pues mira, a los que les gusta la cocina japonesa y quieren practicarla, yo les diría que básicamente la escuela no te da tal cual lo que es las cosas. Si quieres realmente aprender de cocina japonesa, realmente aprender, hay dos formas. Vete a los lugares donde te gusta la cocina, que preparan cocina tradicional japonesa, o practica las cosas con japoneses, porque realmente una persona que no es japonés, como si le dijeras a un japonés, enséñame a hacer mole, te va a enseñar a hacer pero un curry más bien, o a su forma, ¿no? A lo japonés. Es lo mismo, o sea, si tú le dices a un mexicano, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo aprendiste a hacer el rollo de sushi? No, pues que sí, te va a enseñar a hacerlo a su forma. Pero si realmente quieres aprender a hacer buen sushi o buena cocina japonesa, tienes que ir con los japoneses. Y también a los que les gusta comer esto, yo diría que primero, antes de probar cosas en sushito, de todas esas cosas, primero coman lo tradicional. O sea, está la asociación Miko-japonesa, tenemos el Toritori, tenemos el Kyo, tenemos el Mog, o sea, tenemos muchos restaurantes de cocina tradicional japonesa real que están ahí y muy poca gente los conoce. Hay unos que son caros y otros que son baratos, ¿no? Pero lo importante de esto es que si quieres realmente comer comida japonesa, ve con japoneses. No vayas con gente que pues básicamente están ahí para venderte y hacer capitalismo. O sea, realmente es capitalismo lo que hace, de que pues, yo gano tanto y ahí está, ¿no? Un McDonald's, un McDonald's cualquiera, ¿no? Ajá, básicamente, o sea,
Si vas a comer al McDonald's es para pues matar el hambre, ¿no? Que tienes en ese momento. Si vas a comer realmente comida que vale la pena, pues yo diría ve a un restaurante bien. Ya si tienes el dinero y para solventar el gasto de todo, pues vete a Japón y hay mucha gente que cocina muy rico. Yo, antes de terminar, solamente una última pregunta te quiero hacer. ¿Ah? Ahí te dijiste diferentes nombres de restaurantes donde se puede consumir comida tradicional japonesa. De esos que mencionas, ¿cuál es el que más nos recomiendas aquí a nuestro público? Miren, para sushi yo recomendaría lo que es el Kyo, porque maneja una gran calidad a precios accesibles. Si quieren aprender de poco a poco y más accesible, también tenemos lo que es el Daikoku, que está sobre la calle Michoacán, en el DF, Michoacán y Avenida México. Y el otro, pues, por ejemplo, también el Toritori es buena barra de sushi, pero muy caro, eso sí, cabe destacar. Es caro, pero maneja muy buena calidad. Y la Asociación Mikio Japonesa. Digo, y si no hay lugar en ninguno de esos, pues te puedes ir a la Friki Plaza Puerto Ramen con Son tres tacos dorados. Pero fíjate que, por ejemplo, en la Asociación Mikio Japonesa son precios sumamente accesibles. Y pues si te gusta el anime, como aquí a nosotros y cosas así, pues tienes ahí un museo del anime, tienes para hacer actividades japonesas dentro de la asociación. Sí, tienen de hecho una biblioteca de manga, ¿no? Sí, de hecho. Tienen dojo, tienen muchas cosas para poder hacer para tener una experiencia completa. Completa, exactamente. ¿En dónde se encuentra? Me parece que es en la calle de las Águilas, ahí calle Fujiyama en las Águilas, arriba de Barranca del Muerto. Te puedes bajar en Barranca del Muerto y ya nada más caminas todo Barranca del Muerto, por donde están los campos de béisbol de los mayas, así creo que se llaman así, no recuerdo muy bien. Y esa es la calle, la primera calle que te encuentras es Fujiyama. Hasta el fondo de esa calle está la Asociación Mikio Japonesa. Bueno, pues ya saben aquí cuáles son las recomendaciones del chef. Joel, ¿algo a concluir? Nada más que finalmente me gustaría que reflexionáramos un poco en que a lo mejor sí pueden ser algunos de estos precios caros, pero creo que también si estamos hablando de una experiencia sublime, tampoco puede ser una experiencia cotidiana, ¿no? Puedes hacer tu ronchita e ir, y para las experiencias cotidianas pues está bien, a lo mejor otro tipo de comida, por un lado, y por otro lado creo que también podremos organizarnos todas unas, no sé cuál sería la palabra adecuada, si muestras o catar, o porque esta cuestión como de incluso en aprender, ¿no? Cuál es la manera correcta de comerlo para disfrutar al máximo de los sabores. Pues no sé, yo creo que podríamos organizarnos unas clasecitas o algo, ¿no? Sí, claro, de hecho, si me dan permiso, puedo recomendar mi canal de YouTube, Adelante. que se llama Cocina y Videojuegos, y también lo pueden buscar como Chef Gamer, y ahí doy ciertos tips de lo que es cocina asiática y cocina en general. Pues bueno, ya saben, tenemos bastante que comer, bastante que aprender. Y por este día ha sido todo. Le agradezco a Joel Cuellar y a Alejandro Rocha que esté aquí con nosotros. Ha sido un programa bastante sabroso, realmente. Me ha gustado mucho. Y bueno, fue un placer. Mi nombre es Pablo Delgado. Les deseo que tengan muy, muy bonita tarde. Gracias. Esto ha sido Unsukei no Anime.
気の済む